Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Un abrazo a la distancia. Bienvenidos a esta segunda sesión de clases que abordaremos las técnicas de diseño de algoritmos, es decir, buscar las metodologías adecuadas para poder resolver cualquier problema algorítmico. Mi nombre es Washington Fierro y nuevamente les reitero esa bienvenida a este espacio académico. El día de hoy abordaremos dentro de las técnicas para formular algoritmos, nos centraremos exclusivamente en el pseudocódigo, como aquel lenguaje informal que nos permite diseñar un conjunto de instrucciones. Desde este contexto, básicamente, la clase estará orientada con el objetivo fundamental de que el estudiante comprenda y aplique, ¿no es cierto?, las técnicas para el diseño de un algoritmo tendiente a resolver cualquier tipo de problemas centrados en el algoritmo. Algunos conocimientos previos, mis queridos estudiantes, que habíamos ya abordado en la clase anterior. Primero, entender que en el mundo académico, ¿sí?, y en la sociedad, vamos a encontrar un conjunto de aplicaciones que han sido construidas por las personas, por los seres humanos, por los programadores. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, las aplicaciones biométricas, ¿no es cierto?, que son sistemas de reconocimiento facial. También tenemos sistemas de reconocimiento de síntesis de habla, que el propio Google lo tiene para dar órdenes a la computadora. También tenemos la optimización de rutas de transporte a través de los Google Maps o a través de otras aplicaciones que las podemos utilizar para encontrar la ruta más efectiva. También entender que estas aplicaciones han sido construidas, ¿por qué? Por las personas, pero sobre la base de este principio fundamental, estas aplicaciones informáticas han sido diseñadas en un lenguaje de programación formal, pero antes de haber sido diseñadas en un lenguaje de programación formal, fueron construidas sobre la base de una planificación, y esa planificación para nosotros se llama los algoritmos, ¿no es cierto? Entendiéndose que los algoritmos básicamente vienen a ser un conjunto de instrucciones donde se especifica un conjunto de secuencias y acciones y cálculos necesarios para poder resolver un problema dado. Lo habíamos ya analizado en la clase anterior, que tenemos dos tipos de algoritmos, los algoritmos cualitativos y los algoritmos cuantitativos. En esta ocasión, nuestro aprendizaje va a estar centrado básicamente en los algoritmos cuantitativos, ¿no? Es decir, la resolución de problemas a través de cálculos matemáticos, estadísticos, geométricos, físicos, etcétera. Bien, dentro de este campo, vamos nosotros el día de hoy a utilizar técnicas para diseñar algoritmos, y dentro de las técnicas más comunes que podemos encontrar está básicamente el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un pseudocódigo que tiene un conjunto de instrucciones que han sido diseñadas de manera secuencial, de manera ordenada, y básicamente utilizando una sintaxis informal, ¿no es cierto? Y el diagrama de flujo hay que entenderse básicamente que viene a ser una representación gráfica de cada una de las instrucciones, y cada una instrucción va a ser representado con un símbolo determinado, que eso lo estaremos estudiando propiamente en un capítulo aparte. Bien, vamos a empezar a trabajar y abordar el pseudocódigo, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos referimos a un pseudocódigo, hablamos de un código falso, ¿no es cierto? Que no es un código propiamente de la computadora, sino que es una simulación como la computadora podría entender para llevar a cabo un conjunto de acciones y de secuencias, ¿no? Entonces, el pseudocódigo para nosotros se va a constituir en un lenguaje algorítmico de programación informal, es decir, es un lenguaje de programación natural que nosotros lo diseñamos y donde omitimos ciertos aspectos técnicos simplemente con el fin de darle un comportamiento a ese algoritmo. Indudablemente que para poder nosotros, queridos estudiantes, diseñar un algoritmo, vamos a necesitar de tres elementos claves y fundamentales en un pseudocódigo, ¿no? Por un lado, la secuencia de acciones, es decir, ese conjunto de instrucciones que deben ir desarrolladas de manera secuencial, pero también habrá problemas que tendremos que utilizar acciones de decisión que me permitan decidir entre una cosa u otra cosa, ¿no? Y por supuesto también acciones de repeticiones, porque muchos de los problemas van a necesitarse que se generen a través de un ciclo repetitivo. Ok, entonces en ese marco básicamente va a estar centrado nuestro trabajo
trabajo en el desarrollo de un pseudocódigo, ¿no? Entonces, recapitulando, hablamos que el pseudocódigo es un lenguaje de programación informal que nosotros lo diseñamos basados en secuencias de acciones, basados en secuencias de decisiones y basados en secuencias de ciclos de repeticiones. Esto va a depender, por supuesto, del problema que tenemos planteado. Bien, ¿cuáles son las ventajas de tener un pseudocódigo? ¿No es cierto? Bueno, lo primero que un pseudocódigo lo que nos ayuda es a optimizar ese conjunto de instrucciones. Cuando lo diseñamos en un papel nos permite determinar y podemos hacer optimización de ese código, porque muchas acciones las podremos hacer en una sola, por ejemplo, ¿no es cierto? Dos acciones las podemos hacer en una sola instrucción. Entonces, en un diseño de un papel, a eso a mí se me facilita con gran claridad para poder diseñar de una manera mucho más efectiva mi algoritmo, ¿no? Otro básicamente porque me permite representar en forma fácil todas las operaciones de decisiones repetitivas complejas que puede tener un problema algorítmico, ¿no? Y por supuesto, lo más importante para nosotros, sí, que el pseudocódigo es un lenguaje que al ser un lenguaje informal se hace mucho más fácil transformar a un lenguaje de programación ya formal que tiene un conjunto de reglas sintácticas y semánticas definidas, dependiendo del lenguaje de programación que nosotros vayamos a utilizar. Es decir, si se siguen las reglas, se puede observar claramente los diferentes niveles que puede tener cada una de nuestras instrucciones. Entonces, el pseudocódigo, como ustedes pueden ver, tiene estas importantes ventajas que, sobre todo, que yo destaco es que al ser un lenguaje informal, nos permite optimizar el conjunto de instrucciones que nosotros hemos diseñado. Cuando nosotros diseñamos un pseudocódigo, vamos a utilizar un conjunto de sintaxis y semántica, y nosotros en esa sintaxis semántica le vamos a llamar palabras reservadas, es decir, ciertas palabras claves que vamos nosotros a utilizar en el diseño de nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Y hemos tomado algunos de los elementos básicos que nosotros vamos a emplear para diseñar nuestro pseudocódigo, ¿no? En primer lugar está el inicio. Recuerden que un algoritmo debe tener un inicio y un fin. Vamos a utilizar instrucciones para leer, ¿no es cierto? Para ingresar un dato a una computadora con la instrucción leer. Vamos a necesitar imprimir o escribir en pantalla un número. Vamos a utilizar el comando escribir. Vamos a utilizar instrucciones de decisión como sí, entonces. Sentencias de repetición como perdón, de repetición como desde hasta, mientras, hasta, repetir, hasta, ¿no es cierto? Sí, y también, por supuesto, muchas de estas instrucciones o palabras reservadas, por ejemplo, ustedes pueden ver que han sido transformadas también a un lenguaje inglés. Muchos de los lenguajes de programación utilizan un lenguaje diseñados en inglés, ¿no? Entonces, la palabra inicio es begin, la palabra fin es end, la palabra leer, read, ¿no es cierto? La palabra escribir, write, sentencias de decisiones sí, if, then, for, while, repeat, ¿no es cierto? Until. Sí, existe este conjunto de palabras importantes que nosotros tenemos que conocerlas y que le vamos a irlas empleando a posterior en el diseño de nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, cuando ya centramos nuestro trabajo propiamente en el pseudocódigo, entonces la función principal que cumple un pseudocódigo es representar los pasos de un algoritmo, ¿no es cierto? Esa secuencia de pasos de manera ordenada, lógica, y que puede tener un conjunto de secuencias, un conjunto de acciones de decisión y un conjunto de acciones de repetición que habíamos comentado con ustedes. Sí, otro de los temas claves que del pseudocódigo es que utiliza, ¿no es cierto? Utiliza un lenguaje natural y también la podemos combinar con un lenguaje propio del lenguaje de programación que tiene la computadora, ¿no? En el caso nuestro, como les habíamos comentado, queridos estudiantes, vamos a centrarnos nuestro aprendizaje sobre todo en Python, que es un lenguaje emergente y que tiene una gran popularidad y sobre todo por su fácil aprendizaje y fácil uso que se puede dar para diseñar cualquier tipo de aplicaciones informáticas, ¿no? Otro de los temas fundamentales que, ¿no es cierto?, que a diferencia del diagrama de flujo es menos estricto, un pseudocódigo, ¿no es cierto?, porque depende del programador cómo lo escribe. Eso es parte fundamental. Siempre pensando que ese código tiene que ser muy eficiente y que cumpla con los objetivos establecidos. Es decir, que resuelva un problema dado que nosotros le hemos planteado.
¿Cuál es la estructura que tiene un pseudocódigo? Y esto es un tema fundamental, queridos estudiantes, que ustedes deben conocerlo. Sí, esta es la base fundamental cuando vamos a diseñar un algoritmo o un programa ya formal en un lenguaje definido, ¿no? Entonces, el pseudocódigo tiene una estructura muy formal que parte con tres elementos claves y fundamentales. Primero, la cabecera del algoritmo. Segundo, la sección de identificadores de variables y tipos de datos. Y un tercero, que es el cuerpo del algoritmo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos la cabecera del algoritmo, básicamente aquí nosotros vamos a poner la palabra algoritmo y el nombre al algoritmo que le vamos a dar, que eso va a depender del problema que queremos resolver. Por ejemplo, algoritmo suma, algoritmo promedio, ejemplo, ¿no? Esa es una cabecera de un algoritmo que lo hemos diseñado. ¿No es cierto? En la sección de constantes y variables, básicamente una constante viene a decir es un número, es un valor fijo que tiene ese dato, ¿no? Ejemplo, pi es igual a 3.14, es una variable, perdón, es un dato constante, ¿no es cierto? En tanto que la variable viene a ser un valor que le asignamos y que ese valor va a ir cambiando en la ejecución del conjunto de procesos de instrucciones que le hemos diseñado, ¿no? Pero aquí en esta sección de identificadores también vamos nosotros a definir el tipo de dato que se va a utilizar para resolver el problema, ¿no? Entonces, la variable va a estar asociada a un tipo de dato que lo veremos. Tenemos tipo de dato entero, tipo de dato real, tipo de dato booleano, ¿no es cierto? Tipo de dato de cadena y de tipo de string o de string de cadena o de carácter tipo char, ¿no es cierto? Que esos son los tipos de datos que un poco más adelante ya estaremos centrando nuestro aprendizaje. Pero en esta sección, aquí vamos a declarar las variables, ¿sí? Y el tipo de dato que nosotros vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Chicos, repito, aquí en esta sección es muy importante que tenemos que definir todas las variables o constantes que vamos a utilizar durante el programa y que también deben estar identificados qué tipo de dato es el que vamos nosotros a utilizar para realizar los respectivos cálculos que tengamos que desarrollar, ¿no es cierto? Y básicamente el tercer elemento clave del pseudocódigo, ¿no es cierto?, es el cuerpo del algoritmo. Y el cuerpo del algoritmo está básicamente definido que tiene un inicio y un fin, ¿no es cierto? Inicio y fin. Y dentro de esta sección de inicio y fin, vamos a representar cada una de las instrucciones. Estas instrucciones pueden ser secuenciales, pueden ser acciones de decisión o pueden ser acciones de repetición. Pero este conjunto de instrucciones tienen que ser escritas dentro del cuerpo del algoritmo. Entonces, queridos estudiantes, es muy importante tener en claro esta estructura que es clave y sobre el cual estaremos diseñando cualquier tipo de problema algorítmico. Bien, entonces nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, de una estructura formal. Entonces, esa estructura formal que acabamos de comentar, ¿no es cierto?, de la cabecera, de la sección de identificadores de constantes, variables y tipos de datos y del cuerpo del algoritmo, nosotros vamos a utilizar entonces un conjunto de semánticas y de sintaxis para poder representar a nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Bien, entonces en esa línea básicamente vamos a ver que uno de los elementos fundamentales nosotros es definir nuestro encabezado del algoritmo, ¿no es cierto? Que tiene el nombre del algoritmo, la palabra algoritmo y el nombre del algoritmo. Y el nombre lo asignamos dependiendo del problema que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Y eso básicamente nos da una idea a entender qué tipo de problema es el que estamos resolviendo con el algoritmo. Por eso es muy importante definir con claridad esta sintaxis, ¿no? Otro de las sintaxis que vamos también a nosotros a utilizar con mayor fuerza y que hablamos hace un momento era el tema de las palabras claves, ¿no es cierto? Y una de las palabras claves, y sobre todo para nosotros ingresar órdenes a la computadora, vamos a utilizar instrucciones de lectura. Y dentro de instrucciones de lectura nosotros vamos a tener la palabra leer. ¿Leer qué? Una variable, ¿no es cierto? Que es la que vamos a ingresarle a la computadora, ¿ok? Y también elementos
de visibilizar en la respuesta en pantalla o en impresora, que puede ser con el comando escritura, ¿no es cierto? Y la palabra reservada va a ser la palabra escribir. Y escribir puede ir la variable que queremos que se muestre, ya sea en la pantalla de nuestra computadora o en la impresora. Todo va a depender de la orden que nosotros utilicemos. Es decir, en escritura podemos tener aquí dos palabras claves importantes, la palabra escribir o la palabra imprimir. ¿Sí? La más común y la que más utilizamos es la palabra reservada escribir. Entonces, es otra de las sintaxis que vamos nosotros a emplear en nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Y por supuesto, también tenemos que definir nuestras variables, ¿no es cierto? Las variables vienen a ser, es un dato que puede ir cambiando durante la ejecución de nuestro programa, ¿no? Es decir, es un valor que es un valor almacenado inicialmente y que luego va a ir cambiando sus datos dependiendo. Entonces, nosotros tenemos que declarar las variables, tenemos que definir qué variables son las que vamos nosotros a utilizar para resolver nuestro problema algorítmico. Es decir, cualquier número que nosotros vayamos a ingresar tiene que ser almacenado en una variable. Y eso va a depender de usted cómo lo defina. Más adelante estaremos ya un poco haciendo un análisis más detallado de cómo definir las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una definición de variable. Yo puedo decir que la variable es entera, que x es igual a 0, le asigno el valor de 0. También hay otra forma de asignar, es con la flechita, ¿no es cierto? X le asigno a 0, ¿ok? O x es igual a 0. ¿Qué estoy haciendo? Que estoy asignando a la variable x el valor de 0. También puedo asignar una variable, por ejemplo, nombre igual a Juan. Es decir, estoy utilizando una variable de tipo string o cadena que nosotros lo llamamos, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que las variables son un elemento fundamental para poder llevar a cabo todo el proceso de resolución de un algoritmo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de variables, encontramos diferentes tipos de variables, ¿no es cierto? Vamos a encontrar las variables entero, las variables real, las variables booleano, las variables de tipo carácter y las variables de tipo cadena. Las variables de tipo entero, por ejemplo, x igual a 5, es un número entero, es decir, almacena solamente un valor entero. Pero si yo quiero realizar cálculos con decimales, tendré que utilizar la variable real, y es decir, asignar a la variable un valor con número real, x igual a 1.2, por ejemplo. Si yo quiero utilizar variables de tipo booleano, ¿sí? De tipo booleano o de... Sí, de tipo booleano, de tipo bandera, básicamente vamos a tener aquí solamente dos valores, por el verdadero o falso. Por ejemplo, x igual a true o y es igual a false, por ejemplo, ¿no? Son dos variables que podemos utilizar nada más. Es decir, son banderas que puede decir que por aquí pasó una determinada instrucción y que le puedo registrar para ciertos cálculos, ¿no? Y luego analizaremos mucho más adelante estos temas, ¿no? Y las variables de tipo carácter, ¿no es cierto? Por ejemplo, para ingresar las vocales de un número, por ejemplo, para ingresar las vocales de un número, perdón, para ingresar las vocales, perdón, para ingresar las vocales, yo puedo declarar una variable de tipo carácter y decir que en X me almacene el carácter C, por ejemplo, ¿sí? Y de igual manera también podemos declarar variables y utilizar variables de tipo cadena, ¿no es cierto? Las cadenas vienen a ser un conjunto de caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, X igual a Luis, X igual a Universidad Estatal de Bolívar, X igual a Informática Educativa, por ejemplo, ¿no? Son cadenas de caracteres que yo las puedo almacenar en esas variables, ¿ok? Entonces, recapitulando, vamos a decir que tenemos 5 tipos de variables: la variable de tipo entero para números enteros, la variable de tipo real para utilizar cálculos reales, la variable booleano para determinar o para expresiones que me den un valor verdadero o falso, ¿no es cierto? Variables de tipo carácter y variables de tipo cadena que las puedo utilizar en el desarrollo o en la solución de un problema algorítmico, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando nosotros realizamos cálculos, ¿no es cierto? Cálculos, vamos a necesitar utilizar diferentes tipos de operadores y esto, por supuesto, están en función de que podemos tener operadores aritméticos, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el div, que es la parte entera, el mod, que es el residuo de una división, el exponente y el igual, ¿no es cierto? El igual, que son los operadores aritméticos, los operadores lógicos, que puede ser el y, el and, el OR,
la negación, el not. Y expresiones relacionales y que la respuesta no va a ser una verdadero o falso, ¿no es cierto? True o false, que va a ser la respuesta. Generalmente es exactamente igual, menor que, mayor o igual, menor o igual, y el operador diferente. Son los tipos de operadores que nosotros podemos utilizar para realizar cualquier tipo de cálculo para la solución de nuestro programa algorítmico. Repito, operadores aritméticos, tenemos operadores lógicos y operadores relacionales. Con este tipo de operadores, nosotros podemos dar solución a una gran cantidad de algoritmos cuantitativos. Sí, bien, creo que con este breve acercamiento a ciertos conceptos iniciales ya podemos nosotros estar listos para hacer nuestros algoritmos con pseudocódigos. Bienvenidos, queridos estudiantes. Bien, vamos entonces a ver a un ejemplo muy claro de cómo diseñar ya un algoritmo utilizando ya un pseudocódigo, entendiéndose ese pseudocódigo como un lenguaje informal, pero que puede tener ciertos elementos de la programación formal, ¿no es cierto? Ahí está nuestro algoritmo y aquí están definidas los tres elementos fundamentales que habíamos hablado de la estructura de un pseudocódigo, el encabezado del algoritmo, la sección de identificación de variables y básicamente el cuerpo del algoritmo. Entonces ustedes pueden ver aquí la palabra algoritmo, mi primer ejemplo, por ejemplo, ese es el encabezado del algoritmo, ¿no es cierto? Vamos al segundo componente de la estructura de un pseudocódigo. Teníamos que definir las constantes y variables y el tipo de dato. Miren, aquí definir variables. El ejemplo nuestro es que sumemos dos números ingresados por teclado. Sumar dos números, ¿no es cierto? Ingresados por teclado. ¿Sí? Y el número puede ser cualquiera, que yo pueda ingresar el 5, el 6. Eso ya depende de la persona que al momento de ejecutar el programa ingrese cualquier número y la respuesta automáticamente le debe generar el algoritmo o el programa de computadora, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es definir las variables. Como digo, voy a sumar dos números. Recuerden, aquí tenemos que utilizar la metodología para resolver un problema algorítmico, que parte primero por definir el problema, es decir, entender bien el problema, qué es lo que nos pide el problema, ¿no es cierto? En segundo momento está el análisis del problema, es decir, al problema dividirlo en tres partes fundamentales: entrada, proceso y salida. En entrada, definir qué datos yo necesito de entrada para llevar a cabo la operación. En el proceso, qué cálculos yo necesito desarrollar para cumplir con los resultados deseados, y básicamente la salida, cuál es el resultado que se desea imprimir ya en pantalla, ¿no? Entonces, miren, definimos las variables y estas variables como son, vamos a definir tres variables: la variable número 1, la variable número 2, y ¿no es cierto? Y para guardar la suma, otra variable, ¿no es cierto? Y estas van a ser enteras, es decir, vamos a ingresar números enteros, sí, vamos a ingresar dos números enteros y la respuesta va a ser un número entero, indudablemente, ¿no? Entonces, definimos las variables y luego la palabra inicio y fin del algoritmo, ¿no? Inicio y fin del algoritmo, y aquí ponemos ya las instrucciones. Vamos al cuerpo del algoritmo, aquí definimos todo ese conjunto de instrucciones, ese conjunto de secuencia de acciones, de decisiones o de repeticiones que podemos diseñarlas. En este caso son solamente el ejercicio es muy sencillo, solamente requiere un conjunto de instrucciones secuenciales, ¿no? Entonces dice, para sumar dos números, ¿qué necesito? Primero, ingrese un número. Entonces yo pongo la palabra escribir entre paréntesis y entre comillas pongo y escribir el primer número o ingrese el primer número. ¿Qué es lo que estoy poniendo entre comillas? Es un mensaje que me va a aparecer, ¿no es cierto? Entonces es un mensaje, la palabra escribir es un mensaje que yo le estoy diseñando que me aparezca en pantalla. Una vez que pongo el mensaje, ahora tengo que ingresar el número. Para eso voy a utilizar la palabra reservada leer y la variable. Entonces la variable no tiene que ir en comillas, tiene que ir la variable exactamente para poder ser almacenada. Es decir, yo el número 5 lo voy a ingresar en la variable num1. Ahí va a estar almacenada mi primer número, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego le digo la segunda acción, escribir, ingrese un segundo número, leo nuevamente la variable donde se va a guardar, diseño la variable donde se va a guardar el número 2, ¿no es cierto? Y luego viene el proceso es el cálculo, ¿no es cierto? Como dice sumar dos números, no es lo que digo, a suma le asigna a la variable suma, asígnale el valor que va a tener num1 más num2. ¿Sí? Y luego mando a imprimir la respuesta, ¿no es cierto? Con el comando escribir, y entre comillas pongo, porque es un mensaje, digo, la suma es, coma, y ahí va la variable
en donde está almacenada la respuesta, ¿no es cierto? Y fin del algoritmo. Ojo, recuerde que cada instrucción que nosotros diseñamos debe terminar con punto y coma, porque el punto y coma delimita la instrucción, ¿sí? Delimita la terminación de la instrucción. Entonces, en un pseudocódigo es muy importante tener claro estas instrucciones. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver que hemos diseñado básicamente un pseudocódigo, un algoritmo con pseudocódigo utilizando una estructura casi formal de un lenguaje de programación. ¿Sí? Y para eso hemos utilizado las palabras reservadas y hemos utilizado la estructura, la cabecera del algoritmo. Hemos utilizado la sección de identificadores de variables y tipos de datos y el cuerpo del algoritmo. Entonces, chicos, identifiquen con claridad esta estructura que le acabamos de diseñar, ¿no? Y miren, y cuando hablamos de un diagrama de flujo, decíamos que es la representación gráfica a través de símbolos, ¿no? Y eso conversaremos más adelante, pero ahí se encuentra el mismo ejercicio resuelto a través de un diagrama de flujo, es decir, una secuencia gráfica con símbolos que resuelve el programa algorítmico. Entonces, podemos resolver el problema algorítmico basado en estas dos técnicas, ¿no es cierto? En estas dos técnicas que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces recuerden, queridos estudiantes, y esto es muy importante, y por eso estoy haciendo énfasis en este tema, ¿no es cierto? Cuando queremos resolver un problema algorítmico, lo más importante, queridos estudiantes, lo más importante es que usted siempre haga un buen análisis del problema algorítmico. ¿Sí? ¿Qué significa el análisis? Significa entenderle al problema. Si usted entiende cómo resolver el problema, es muy fácil resolver el algoritmo. Pero si yo no tengo bien claro cómo resolver el problema, pues muy difícilmente. Para eso tengo que investigar hoy en fuentes de Internet en qué consiste el problema y cómo resolverlo. ¿Sí? Es decir, hay que entender bien el problema. Una vez que usted le entiende bien el problema, el siguiente paso es descomponer el problema en varias partes. Eso se llama análisis, es decir, definir qué datos de entrada yo necesito en el proceso, qué cálculos tiene que realizarse y en la salida cuál es el resultado que tiene que generarse. Entonces, yo tengo que definir los datos de entrada, qué valores o datos necesito para los cálculos respectivos, necesito qué métodos y fórmulas en el proceso, yo voy a definir qué métodos y fórmulas se necesitan para procesar esos datos, ¿no es cierto? Y cuál es la información final que se requiere para producir un resultado determinado. Entonces, chicos, nuevamente resalto, la metodología para resolver problemas es muy importante en estos casos. Y de aquí en adelante estaremos siempre haciendo el análisis del problema, porque si no lo entendemos del problema, muy difícilmente nosotros podemos resolver. Por eso hago énfasis en este apartado fundamental. Bien, vamos nosotros ahora sí a hacer otro ejemplo, un segundo ejemplo, pero aplicando todo ya a una estructura formal de un pseudocódigo con análisis del problema. Miren, por ejemplo, dice el algoritmo de diagrama de flujo para calcular el área de un rectángulo cuyos datos base y altura se leen desde teclado y el resultado se visualizará en la impresora. Impresora. Miren, ahí tenemos que analizar el problema, o sea, leer el problema, entender el problema varias veces que sean necesarios, ¿no es cierto? Entonces, lo primero cuando nosotros tenemos que resolver un problema, y aquí el problema nos dice calcular el área de un rectángulo, y ustedes deben saber qué es un rectángulo, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver aquí en la pantalla, ustedes pueden ver el rectángulo, ¿no es cierto? De cuatro lados, ¿no es cierto? De cuatro lados. ¿Sí? En donde tenemos que el área de un rectángulo es igual, el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, ¿no es cierto? La base por la altura, la base por la altura. Entonces, si yo conozco esto, se me hace mucho más fácil resolver el problema. Entonces, ya una vez que ya he identificado el problema que tengo que resolver, porque me dice que calcule el área de un rectángulo, ¿no es cierto? Y el área dice que es igual a base por la altura, y ahí tengo el rectángulo dibujado en pantalla, y ¿no es cierto? Tengo dos lados iguales, ¿no es cierto? Y en esa línea vamos a resolver el área, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa el análisis del problema? Tres elementos claves. Definir la entrada de datos, qué datos yo necesito para resolver el problema, el proceso, qué cálculos se requiere para resolver el problema, ¿no es cierto? Y qué resultados se desea obtener. Entonces, para eso es muy importante hacer este análisis. Entonces, en la entrada yo digo, y el ejercicio me dice con claridad, nos dice calcular el área de un rectángulo cuyos datos base y altura se leen desde teclado, es decir, van a ser ingresados por teclado. Entonces, en la entrada va a ser ingresar la base y la altura. Y le pongo la variable base y altura, es la que voy a utilizar yo. ¿De qué tipo de dato? De tipo entero. ¿No es cierto? En el proceso, ¿qué tengo que hacer? Calcular el área del rectángulo, y el área del rectángulo va a ser igual a la base por la altura, la base por la altura. Entonces aquí defino la otra variable que me está faltando, es el área.
¿no es cierto? Que va a ser de tipo también entero. Y la salida dice imprimir el área, porque me pide que, como respuesta, el área del problema, ¿no es cierto? Del rectángulo. Ok. Entonces, empezamos a diseñar nuestro pseudocódigo, ¿no es cierto? Ese pseudocódigo entendido como esa programación informal, ¿no es cierto? Pero que se acerca y se guía hacia un lenguaje estructurado. Ok, entonces vamos a aplicar lo que nosotros habíamos conversado, la estructura que tiene un pseudocódigo y decíamos primero el encabezado del algoritmo. Entonces la palabra algoritmo y el nombre, algoritmo rectángulo, mire, y me identifica que es un problema, es un algoritmo de un rectángulo que es el que voy yo a resolver. Luego dice la sección de declaración de variables y tipos de datos. ¿Sí? Entonces aquí defino todas las variables que yo voy a utilizar. ¿No es cierto? En mi análisis voy a utilizar la variable base, la variable altura y también la variable área, ¿no es cierto? Y a esos les defino de tipo enteros, es decir, son números enteros los que voy a hacer los cálculos, ¿no es cierto? Y el cuerpo del algoritmo dice que inicia y termina con el fin del algoritmo. Entonces yo digo, miren, para no estar poniendo tantos mensajes, pongo la palabra escribir y entre comillas digo ingrese la base y la altura de un rectángulo, la base y la altura. Y pongo primero leer la base, la variable base, leer la variable altura. El concepto leer significa ingresar a la computadora un valor y que se va a guardar en la variable altura, ¿no es cierto? Y en el proceso, el cálculo, digo, el área, al área le asigna la operación matemática base por altura, base por altura. Y finalmente digo imprimir el área porque quiero que me despliegue la respuesta. Aquí internamente está hecho el cálculo, pero se requiere mostrar en pantalla sus resultados. Y fin del algoritmo. Miren, y de esta manera se encuentra representado un ejercicio muy sencillo de un pseudocódigo. Bien, el reto y el desafío nuestro va a ser empezar a desarrollar estos algoritmos mediante pseudocódigos, ¿no es cierto? Bien, entonces en esta primera parte de la clase vamos a tener como conclusiones que todo todo algoritmo consta de tres secciones principales que debemos nosotros tener en cuenta, que es la entrada de datos, el procesamiento de esos datos y la salida, ¿no es cierto? Es decir, todo problema algorítmico debe ser descompuesto en estas tres partes fundamentales. He hecho el análisis en la entrada de datos, qué datos necesito, cuáles los cálculos que tiene que realizar ese proceso de los datos y la salida, qué resultado quiero que me emita, ¿no es cierto? Un algoritmo se representa mediante pseudocódigos y diagrama de flujos. Habíamos comentado, hay dos técnicas para representar el algoritmo, que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Y el pseudocódigo, básicamente, habíamos dicho que es la representación de instrucciones en un lenguaje informal, pero que se acerca a un lenguaje estructurado, ¿ok? Y también lo más importante que les acabé de mencionar, que un pseudocódigo tiene una estructura bien definida. Y para resolver problemas algorítmicos basados en pseudocódigo, vamos a utilizar siempre esta estructura. El cabezado, la cabecera del algoritmo, que es el nombre, el algoritmo, la palabra algoritmo y el nombre del algoritmo. Aquí vamos a declarar las variables o constantes que puede tener nuestro algoritmo con el tipo de dato. Y el tipo de dato ya habíamos analizado, que puede ser entero, que puede ser real, que puede ser booleano, que puede ser de carácter y puede ser de tipo cadena. ¿Sí? Y básicamente en el cuerpo del algoritmo aquí diseñamos las instrucciones y esas instrucciones pueden ser conjuntos de secuencias ordenadas y también secuencias de decisión y secuencias de repetición. Todo dependerá del programa del algoritmo. Pero obviamente un programa algorítmico se resuelve con estos tres tipos de estructuras. Estructuras secuenciales, estructuras de decisión y estructuras de repetición. Sí, y eso estaremos más adelante profundizando nuestro aprendizaje en esta línea. Bien, creo que es hora de empezar a resolver problemas algorítmicos con pseudocódigo. Les invito ahora a trabajar de manera asincrónica en una resolución de problemas de un nivel básico hasta llegar a un nivel de complejidad. Bienvenidos, queridos estudiantes, y muchas gracias por su atención.